Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Qué gusto tenerlo de vuelta una vez más en otro video que nos acompañe para otra plática informativa, de esas que generan más dudas que Eso, respuestas, pero bueno, precisamente es nuestro objetivo, así es. en el buen sentido, ¿no? Eh, Claro, Vamos a seguir con lo que estábamos mencionando el video pasado. El doctor se quedó, digo, nos ganó el tiempo, ya no pudimos concretar ciertas ideas, pero el doctor mencionó una situación o un tema muy importante que es la reprogramación. Igual una definición compleja, pero que esencial o vital para la vida. Entonces, bueno, me gustaría que, doctor, si nos pudiera terminar de dar esa idea que nos comentaba el video pasado, que yo recuerdo que era que la reprogramación la podrías utilizar en cuestión de que tú utilices al sistema y no el sistema te utilice a ti, en cuestión del consumo. No te puedes salir del sistema, pero tampoco estás obligado a hacer un títere o algo así lo entendí yo. Entonces, pues para terminar la idea, doctor, por favor. sí. A mí me parece que a ver, sí, lo que has mencionado es muy importante en términos de lo que es ser un títere del sistema, ¿no? Y un títere del sistema no piensa, un títere por sí mismo, un títere obedece a los hilos, ¿no? Que le van guiando para que se conduzca de una manera programada. Así que, pues mientras uno sea un títere, uno no puede vivir realmente por uno mismo, ¿no? Y esa es una buena analogía en términos de por qué tener, muchas veces por qué tener que reflexionar en todo esto. Y es que durante la humanidad, durante toda su historia, se ha replanteado preguntas y se ha hecho conclusiones, las ha desechado, etcétera. ¿Por qué? Porque siempre la verdad es, me refiero, la verdad absoluta es inalcanzable, ¿no? Es decir, tenemos cientos de miles de años de existencia como especie y todavía no tenemos las respuestas quizás a lo más fundamental, a lo más básico. Y eso está bien, me refiero, es una búsqueda continua, ¿no? Es algo que es el del buscador de la verdad. Y el buscador de la verdad supone no conformarse con lo que le están diciendo, supone dejar de ser un buscador de la mentira, y un buscador de la mentira se caracteriza por querer tener certezas de alguien más y no generarlas desde uno mismo. Es decir, uno es válido, por supuesto, buscar información, obtener información, etcétera, pero ¿hasta dónde tenemos que programarnos de acuerdo a esa información externa que nos llega, sin razonarla, sin sentirla, y por lo tanto sin que sea coherente esa información para poderla llevar a la vida diaria? Ese es un problema, ¿no? Es un problema muy importante porque ah, vivimos una mentira después de todo. Entonces, el plantearse las cosas es importante y en este sentido, si uno quiere dejar de que le estén tirando de los hilos, como la marioneta, como el títere, entonces uno tendría que empezar a cortarlos, a cortar vamos a decirlo, esos arquetipos y paradigmas, es decir, esas formas de ver la realidad o de ver la vida que están importados desde un inconsciente colectivo. Y es un inconsciente colectivo no tanto porque se repiense a sí mismo, sino porque se repite la misma información de manera irreflexiva y se quieren tener esas certezas que complazcan emocionalmente a quien las recibe. Entonces, mientras yo me quede complacido emocionalmente con certezas que quiero creer, es decir, no es que sean certezas, sino es simplemente algo que quiero creer. No es porque es algo que realmente yo estuve procesando, analizando, sino es algo que ya lo tengo digerido, me lo dieron digerido, y en base a eso, pues los hilos siguen ahí y siguen jalando de mí. Así que habría que replantearse todo esto en términos de eh, cómo poder reprogramarse. Y es algo muy complejo que yo creo que en una sesión no se puede ver,
pero lo quisiera ilustrar con un ejemplo, si me permites, de este, Sí, por eh, favor. es un poema de Eduardo Galeano, ¿Cómo pudimos? Y dice así, ser boca o ser bocado, cazador o cazado, esta era la cuestión. ¿Merecíamos desprecio o a lo sumo lástima? En la intemperie enemiga, nadie nos respetaba y nadie nos temía. La noche y la selva nos daban terror. Éramos los bichos más vulnerables de la zoología terrestre, cachorros inútiles, adultos poca cosa, sin garras, ni grandes colmillos, ni patas veloces, ni olfato largo. Nuestra historia primera se nos pierde en la neblina. Según parece, estábamos dedicados no más que a partir piedras y a repartir garrotazos. Pero uno bien puede preguntarse, ¿no habremos sido capaces de sobrevivir cuando sobrevivir era imposible, porque supimos defendernos juntos y compartir la comida? Esta humanidad de ahora, esta civilización de sálvese quien pueda y cada cual a lo suyo, ¿habría durado algo más que un ratito en el mundo? Y bueno, traigo este poema de Galeano porque eh, uno de los arquetipos que pensamos en la sociedad actual es que para triunfar, para tener éxito, uno tiene que pasar sobre los demás, uno tiene que entrar en una competencia férrea, tipo de selva, y solamente el más fuerte y el más apto es el que va a sobrevivir, ¿no? Esta idea de socialismo darwinista que pues nos ha separado, porque finalmente no son sino constructos de una mente humana que hace 300 años no existían. Es decir, esto relativamente al capitalismo es de hace 150, 200 años, y esto significaba un cambio en la forma de convivencia, en la forma de vivir, y se forma inclusive el constructo de la producción, ¿no? Entonces, esto genera nuevas reglas, nuevas formas de vida, nuevas trascendencia, etcétera, pero no deja de ser artificial porque no perteneció a la humanidad desde sus inicios. Por el contrario, la ayuda mutua, el apoyo, la solidaridad fue la que fue fundamental para la supervivencia de la especie. En la mayor parte de su historia, en cientos de miles, en que quizás recordemos la historia en el 3000 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo, quizás el 6000, pero más para hacia atrás, pues no lo recordamos y finalmente tenemos muchos más cantidad de años como especie humana teniendo que sobrevivir, pero en solidaridad, en unidad, en estrategia. Así que uno vuelve a lo mismo, si uno se deja llevar nada más por los hilos que le están conectando, informando, sin ponerse a pensar las cosas si realmente tienen que ser así, eh, y buscamos nada más las respuestas sencillas que otros nos den, no vamos a vivir sino en la virtualidad, en la artificialidad. No va a ser una vida verdadera. Así que creo que este poema nos ilustra mucho de lo que es, primero, desprogramarnos de algo que, de unos arquetipos y paradigmas que han surgido relativamente de manera reciente en la historia de la humanidad, ver si realmente funciona así, o ver cómo en la vida cotidiana, por ejemplo, en la familia, si en la familia se da ese mismo tipo de lucha, mm, depredación, que la sociedad actual me parece que es depredadora, ¿no? Y si uno lo ve no nada más en el micro contexto social, sino también a nivel multinacional, a nivel mundial, vemos cómo esta misma visión, este mismo arquetipo, este mismo paradigma, pues nos está conduciendo no nada más a la muerte de miles, de cientos de miles de seres humanos, de miembros de nuestra especie, sino que además puede amenazar a la misma, la supervivencia de la misma especie. Así que esta conducta de depredación no nos lleva a ningún lado, sin más que a la nada. No nos lleva a es más que eso. Entonces, uno podría pensarse y un momentito a pensar nada más, a sentarse y decir,
Bueno, yo quiero seguir contribuyendo con esta conducta depredatoria que nos está poniendo en riesgo. Quisiera yo que mi especie, bueno, uno mismo, ¿no? Para empezar, uno mismo, los seres queridos, y por qué no la especie, sobrevivan. Me parece algo totalmente lógico, ¿no? Pensar que un miembro de una especie quiere que su especie sobreviva, ¿no? Y lo digo porque hay pensamientos de que somos muchos, somos demasiados, que se mueran, etcétera, pero ¿hasta dónde nos estamos deshumanizando en ese sentido, ¿no? Porque finalmente desearle la muerte a otro ser humano es un signo de deshumanización y habría que ponernos a pensar así. Y sin embargo, nuevamente, hay muchos arquetipos, paradigmas que nos llueven la cabeza en la información de que depredar al otro, eh, despreciar al otro, hacer a un lado al otro, es lo que puede conducir al éxito. Y realmente eso no es así. Y realmente no es así. Claro que habríamos que redefinir qué es el éxito, ¿no? Así que me parece que también para una situación ahora sí de reprogramación, tendríamos que definir qué es el éxito, ¿no? Porque si el éxito lo vamos a estar definiendo nada más en una situación como referencia económica, como referencia social o como referencia de estatus, etcétera, eh, nuevamente, ¿esto qué tan artificial es, ¿no? Y es decir, y volvíamos a lo mismo del vacío, ¿no? Digo, yo conozco gente de grandes puestos, etcétera, que no dejan de tener un vacío existencial, ¿no? Digo, ellos no tienen problemas económicos y sin embargo, entre ellos ha habido suicidios, ha habido también esos problemas de vacío existencial, de esa falta de encontrarse con uno mismo, ¿no? Así que el dinero no lo tiene todo, no lo compra todo. Y uno podría decirse, bueno, sí resuelve muchas cosas. Claro que sí, resuelve muchas cosas. Es decir, uno no tiene que aspirar a ser pobre, pero uno tampoco tiene que aspirar a ser pobre espiritualmente, ¿no? Entonces, digo, la pobreza es una carencia. Y cuando uno se refiere a que uno puede utilizar el sistema, tú puedes utilizar este sistema económico para poder desarrollarte, etcétera, para poder sobrevivir, para empezar, para desarrollarte como persona, pero ahí no acaba todo, por supuesto. Porque si acabara todo ahí en lo económico, entonces, este tipo de reflexiones se podrían dar a lo largo de toda la existencia de la humanidad. Es decir, todo el ser humano se ha cuestionado y repensado todo el tiempo si lo económico y lo material es el límite de su existencia. Y es obvio que no, es obvio que no. Porque, un ejemplo, uno económicamente, ¿cómo puede valorar el amor a su madre? ¿Cuánto dinero vale eso? Y uno de primera instancia va a decir, pues no tiene ninguna relación. Y sin embargo ahí existe. Y sin embargo nos transforma. Y sin embargo nos determina. Y sin embargo nos llena. Y así como esto, existen muchísimas otras cosas que ya iremos desarrollando en ese sentido. Pero que finalmente a lo que yo quiero llegar con todo esto es de que en un sistema de depredatorio, si uno elige, si uno decide ser humano, esa es una elección. Y ya a partir de esa elección, es que el sistema no te maneje, sino que tú puedas ver cómo dentro del sistema poder seguir siendo ser humano. Y un, había un panfleto que yo vi hace tiempo que me recordaba mucho esto era en una marcha, ¿no? Y decía, yo soy antisistema porque soy humano y el sistema es antihumano. Entonces, en el momento en que cada quien ve por sí mismo, ¿no? En esta sociedad, como decía Eduardo Galeano, de sálvese el que pueda, ¿habríamos durado un ratito hace 100.000 años? Obviamente no, obviamente no. Y eso de supervivencia básica, de supervivencia biológica, lo podríamos traducir a la supervivencia existencial, a la supervivencia emocional, psicológica. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Si uno eh, empieza a dejar de ser solidario, de dejar de comportarse de manera social, ¿no? Normal, ¿no? ¿Qué es esto? Es la comunidad, la unidad en común. Eh, bueno, pues entonces viene la no supervivencia emocional ni la supervivencia psicológica.
Así que, si uno lo podría resumir en ese sentido, es volver a ser humano. Y uno volviendo a ser humano es como puede utilizar el sistema y volverlo humano, ¿no? Que eso finalmente es lo que estamos buscando, ¿no? Ser Claro, humano, un sistema que es antihumano, ¿no? sí, y bueno, híjole, obviamente, sí estamos buscando esa parte que detectamos de cómo funciona el sistema en cuestión de por qué decimos que es inhumano, ¿no? Y me quedó mucho esa parte que tocó en cuestión de la riqueza, del dinero. Y es muy curioso, yo creo que en este sistema en el que nosotros estamos, el dinero es, se ha convertido en el determinante psicológico motivante de las personas. ¿A qué me refiero? Las personas sí, son muy pocas las personas que no buscan una estabilidad económica alta o no buscan una solvencia económica alta porque lo relacionan directamente a la felicidad, al amor, o sea, y la mayoría de los hombres últimamente se ha metido la idea de que si no tienes una estabilidad económica no vas a recibir amor de una buena mujer. O sea, eso ya... Y lo O peor sea, de todo es comprar que amor. exactamente, o sea, ya les está viendo a la mujer como un premio y el hombre Sí. está viendo que para tener amor, para recibir amor, necesitas tener dinero. Y bueno, lamentablemente lo que es lamentable es que se esté aceptando por los hombres y por las mujeres. Los hombres ya están aceptando esos términos, porque incluso están diciendo, me están ayudando a superarme, me están forzando a tener éxito. Y te digo, sería la parte buena de esta situación. Sin embargo, el objetivo o el precio que estamos pagando los hombres, pues es muy caro porque estamos asociando el amor con el dinero. Y esa lucha de amor y dinero es precisamente lo que causa también ese vacío existencial. Ese ejemplo que me decía, hay muchas personas que manejan muchas cantidades de dinero y realmente sienten ese vacío porque el dinero es otra cosa muy aparte al amor, que yo sí quiero dejar esto bien en claro. Yo sí siento que el dinero es importante, es igual de importante en cuestión para la supervivencia. No podemos salirnos del sistema de consumo, porque aunque más que quisiéramos, si no tendríamos dinero, ni siquiera podríamos hacer estos videos, ¿no? O sea, no habría forma, necesitamos dinero. Sin embargo, precisamente yo creo que es por eso que la mayoría de la gente no está bien en su relación con el dinero, no sabe ni siquiera qué significado le dan al dinero, porque el dinero los ha invadido en esa cuestión de de darles el motivo de amor, el motivo de pertenencia, de reconocimiento, que es lo que persiguen todos. Y finalmente, como ese es un motivo artificial, no lo tienen, o sea, realmente no lo tienen. Todas las personas, y aquí entra la cuestión de la reprogramación. Hay un libro que a mí me encanta, que es de T. Harv Eker, se llama Los secretos de la mente millonaria. Este libro no habla en cuestión de volverte rico en ámbitos, ¿cómo decirlo?, administrativos, financieros. Este libro y lo que este autor habla es básicamente la reprogramación y la desprogramación. La primera regla que te dice este autor es que todo lo externo lo crea lo interno. No puedes, ¿cómo decirlo? No puedes cambiar los frutos de un árbol si te enfocas en la rama, tienes que enfocarte en las raíces, porque es una ley natural. Y así funciona el dinero de igual manera. Yo podría decir, si me regalan una conversación de 10 minutos del dinero, yo podría determinar si esa persona va a ser rico o no, si va a tener problemas de dinero o no. Porque realmente es un patrón. O sea, el dinero también tiene que ver con un patrón de conducta, un patrón financiero, un patrón de aprendizaje que no viene
la mayoría de los adultos creen que este patrón o lo que aprendiste del dinero, lo aprendiste al momento de que empezaste a trabajar, al momento de que empezaste a tener gastos, y realmente no es así. Este patrón del dinero se formó desde la infancia. Los adultos subestimamos mucho la capacidad cerebral de los niños. Muchos que dicen, ay, si es niño, que se le va a olvidar ya de grande, ¿no? Si no se va a acordar de esto. Pero no, en realidad no. O sea, a lo mejor sí, no te acuerdes, pero está aquí. Lo que viste de niño, lo que escuchaste de niño, sigue aquí y no se borra. Que tú lo bloquees es otra cosa, pero realmente sigue aquí. Entonces, la mayoría de la gente ni siquiera sabe ese patrón de dinero que tienen. Y es por eso que nunca salen del hoyo, perdón, que nunca salen del hoyo, que siempre se estancan. ¿Por qué? Porque empiezan a victimizarse, empiezan a culpar al trabajo, empiezan a culpar al jefe, empiezan a culpar a la esposa y sobre todo culpan al gobierno, ¿no? O sea que pues están mal económicamente por culpa del gobierno. Y realmente no quiero decir que el gobierno hace un excelente trabajo, no quiero decir, vaya, o defender ciertas cosas, pero realmente estamos en un sistema y lo sabemos donde todos tenemos oportunidad de tener dinero, de hacer riqueza económica, estés en la situación en la que estés. Realmente es una cuestión interna, es una cuestión que tú no sabes de lo que del significado que tienes, el por qué quieres el dinero. Y aquí entra el autoconocimiento y la reprogramación. O sea, finalmente Claro. tienes que hacer una introspección, tienes que preguntarte ciertas cosas, no sé, cómo piensas, cuáles son tus creencias, cuáles son tus hábitos y tus rasgos de personalidad, cómo te sientes con respecto a ti mismo, qué confianza te tienes. ¿Verdaderamente sientes que mereces la riqueza? Porque bueno, o sea, todos dicen, claro, o sea, yo sí la merezco, yo sí la quiero, pero realmente a profundidad, si escarbamos y realizamos ciertas preguntas, nos damos cuenta de que no quieren la riqueza y no se sienten merecedores porque la riqueza o el dinero implica muchas cosas, implica no solo gastarlo en lujos, incluso el autor de este libro menciona esa parte totalmente humana, donde dice, si tú quieres volverte rico es porque tu motivo principal va a ser ayudar a otros humanos con tu riqueza. Una, no solo Claro. con el dinero, así con donaciones, sino con lo que tú hagas. O sea, él define a un empresario como como alguien que resuelve problemas. Es decir, cualquier empresario, ya sea que haga un producto o un servicio, finalmente está dando algo que la gente necesita o que la gente quiere, consume. Entonces, finalmente, desde ese objetivo, no tanto de generar dinero, sino con qué aptitud tuya vas a hacer tu riqueza y cómo vas a ayudar a la gente, es el verdadero factor, pero realmente nadie lo ve así, realmente todos quieren riqueza en primera para pagar sus deudas y en segunda para tener el carro de lujo o irse a viajar y tomarse las fotitos y que ya todos digan, wow, esta persona ya es exitosa, ya se autorrealizó. Y pues ¿Y bueno, después qué sigue? finalmente nunca llegan a esa meta y siempre van a estar viviendo en el sufrimiento pensando que están en la realidad cuando están en la mera fantasía. No, y cuando llegas a ese punto, ¿y después qué sigue? Es decir, porque eso también lleva al hartazgo, ¿sabes? El hartazgo de estar en las fiestas, de estar en el viaje, de estar con distintas mujeres o distintos hombres, o como sea. Eso, todo eso produce un hartazgo al final. Te lleva al consumo de las drogas y finalmente a la autodegradación, ¿no? Es decir, si alguien que piensa que por tener mucho dinero va a ser feliz, no es sino una inversión, es decir, una inversión de algo que está al revés. Y voy a tratarme de explicar, porque una persona puede ser feliz independientemente de su estado socioeconómico, ¿no? Yo conozco gente pobre y gente rica que es feliz, ¿no? Independientemente de ello. Y es que hay una situación. Rey Herodes decía que
El problema de la sociedad radica en invertir los valores, en convertir en fin lo que es medio y en medio lo que es fin. Y actualmente el dinero se ha convertido en una especie de religión, que tiene su Dios, que tiene sus rituales, que tiene sus creencias, que tiene sus ideologías. Y uno vive para esa religión o para ese Dios. Eh, entonces, el dinero es una herramienta, el dinero es un medio, Claro, no es un fin. Y ahí viene el problema, ahí viene mucho de la inversión, porque cuando uno tiene esa inversión de valores que decía el Reyes Heroles, uno tiene un sinsentido en la vida. ¿Por qué? Porque ha convertido los medios en fines. Y a esto vuelve lo mismo. Uno se cree un fracasado porque no consiguió el medio, cuando el fin no es el medio, el fin es que tú estés bien contigo mismo, ¿no? Y entonces, si no consigues lo que tú crees que es fin, pero que en realidad es un medio, vienen los fracasos. Ahora, lo vamos a poner así, vamos a reducir un poquito más el nivel de reflexión. Quien ha podido vivir el éxito es porque esa cima que uno ha alcanzado no lo ha hecho sino en cadáveres de fracasos. Es decir, no existe eso hollywoodense de que ya hago algo y ya, ya resultó, etcétera. sí, claro. Eh, O que Dios no, no es planee todas así. las cosas, ¿no? La mayoría de la gente No es también así. se rinde Exacto. porque, Entonces, bueno, sí, perdón, adelante. entonces como estamos acostumbrados a las series de Netflix y a lo de Hollywood, todo eso, que después de 4 meses ya eres el éxito, o en 2 horas de una película ya pudiste alcanzar tus metas, no es sino una fantasía. Y nuevamente, estamos bajo esos arquetipos y paradigmas de la fantasía. Por eso es tan dañino la fantasía, porque a quien quiere emprender, a quien quiere luchar, lo convierte en un fracasado irreversible si no alcanza la primera, su meta. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque para alcanzar un objetivo, muchas veces tuviste que haber fracasado no una, ni 2 veces, ni 5 veces, ni 10 veces. Está en el hecho de la capacidad de aprender, aprender de los errores, aprender a levantarte, y eso es lo que forja el espíritu humano. Bueno, eso y muchas otras cosas, pero eh, si uno vive en la ilusión y se renuncia por el hecho de los paradigmas y arquetipos de que soy un fracasado porque no he conseguido la herramienta, entonces, ¿cómo crees que va a ser el resto de tu vida? Ahora, tú defines los medios, bueno, mejor dicho, tú invertiste los fines como medios, es decir, el dinero lo convertiste en un fin por una razón muy sencilla, porque uno no visualiza cuál es su fin, cuál es su meta en la vida. Y por eso es tan importante el conocimiento de uno mismo. Entonces, si está lo del dinero y todo el mundo lo está buscando, pero todo el mundo lo está buscando y todos los que le están buscando eso no tienen claro para qué vinieron al mundo. Creen que para conseguir la herramienta. No es así. Nuevamente, cada quien define su propósito de vida. Y en lo personal, me parece que ahí radica el verdadero éxito, en saber para qué jodidamente viniste a este mundo y que lo hagas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tus muy particulares características con las que naciste, con las que te formaste, con las que creciste, que estás desarrollando, que estás moldeando, y encuentras esa realización, es precisamente en lo que es el éxito. Con o sin dinero, no, vaya, vuelvo a lo mismo, la herramienta no es el factor que lo define, ¿no? Tampoco estoy diciendo que despreciemos el dinero, ciertamente, ¿no? Y esto lleva a otra reflexión. Entre uno más se preocupa por el dinero, y lo digo por experiencia personal, uno menos tiene dinero. Y en el momento en que aprendes a decir, bueno, ya, no es que necesite de tal cantidad, porque ¿cuál es la cantidad de dinero que a uno lo hace feliz? No existe. ¿Por qué? Porque el dinero no te hace feliz. Entonces, en la medida en que uno entiende que hay cosas más importantes que estarte agobiando por el dinero y haces las cosas con más tranquilidad, esa tranquilidad te da la visión de ver tus errores, de ver las estrategias que no habías contemplado por estar en ese estado de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, en la medida en que uno deja de importarle tanto esa herramienta del dinero, es cuando uno empieza a dejar, o mejor dicho, a sufrir menos por esa herramienta. ¿Por qué? Porque uno va generando las condiciones necesarias
para que ese medio esté ahí. Uno aprende entonces a no derrochar, uno aprende a no endeudarse, que la peor estrategia que puede haber para lo económico es la deuda, por más que le estén promocionando, porque precisamente quien la promociona son los estatus bancarios que se benefician de los intereses por el pago de la deuda. La deuda es la nueva esclavitud, es la esclavitud actual, porque uno trabaja principalmente para pagar sus deudas. Entonces, y uno se tiene que poner a reflexionar en todo eso, porque si uno se queda así sin pensarse sobre lo que le están diciendo en ofertas de préstamos y de todo este tipo de cosas, pues uno va a caer fácilmente. Y no es difícil ver cómo la deuda es un agobio mental que no te deja pensar, que no te deja tranquilo. Por eso precisamente cuando uno deja de importarle la herramienta, es cuando la herramienta va llegando a uno. Claro, hay que trabajarlo, pero Claro, entonces sí, hay que visualizarlo, ¿no? Y finalmente lo que yo quiero concluir es, este es otro ejemplo de cómo uno puede utilizar los recursos del sistema a favor de uno. ¿Por qué? Porque en el momento en que un sistema es antihumano, ¿por qué? Porque pone nuevamente esta inversión de valores. Lo que esté por arriba del ser humano, eso es antihumano. La economía tiene que estar al servicio del ser humano. La ley tiene que estar al servicio del ser humano. La sociedad tiene que estar al servicio de sus componentes del ser humano. La política tiene que estar al servicio del ser humano. Cuando no es así y cuando hay cosas más importantes eh, que la vida humana o que la dignidad humana, entonces ahí existe una inversión de valores y es lo que vivimos también actualmente. Por eso no vemos, o se puede concebir esa idea de que se puede asesinar a miles de personas por el petróleo. Es ok, yo entiendo que es necesario la energía, bla, 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 pero no es la única manera de conseguirlo. Y ya que nos cerramos a esa actitud, a esa conducta antihumana, es porque la hemos normalizado en un sistema antihumano. claro, doctor. Y perdón ya, porque ahora sí ya nos come el tiempo y ya nada más para cerrar. Y bueno, precisamente sí es difícil y claro, entiendo toda esta parte del que el sistema tendría que estar, o tendría que ser humano, no tendría que estar por encima de una humanidad. Y sin embargo, bueno, yo hablando en cuestión de cómo veo la situación o cómo veo las cosas en cuestión de el sistema para que cambie precisamente como lo mencionó usted no tendría que venir a partir de las cabezas que manejan el sistema porque nunca va a pasar, tendría que venir a partir de uno mismo y me refiero Exacto. a todos nosotros que estamos dentro del sistema. Sin embargo, precisamente también lo que o sea, y yo logro entender la idea, sin embargo, la cuestión, y todos, yo diría que todos quieren entender la idea de que el dinero no te hace feliz. Sin embargo, lo que podrían escuchar a lo mejor ahorita les llega, les puede mover en el momento, sin embargo, al día siguiente, cuando se levanten, tengan que ir a trabajar porque sus hijos no se necesiten escuela o porque tengan alguna necesidad, van a volver a entrar en el sistema y se van a volver a deshumanizar en cuestión de que solo persiguen este dinero. Y ahí es la cuestión un poco complicada de cuando alguien te dice, no te preocupes por el dinero porque si no, no vas a tener. Ok, sí, gracias, entiendo Es como cuando estás mal por alguien y te dicen, ya no estés mal, no estés triste, ¿no? O sea, ok, entiendo que me quieres ayudar, pero ¿cómo no me voy a preocupar por el dinero si lo que estoy viviendo día a día me está causando me está causando estrés, me está causando ansiedad o me está causando la incapacidad de no preocuparme, literal? Y ahí Porque el dinero ahí para ti bien, es lo más importante exactamente, y no hay ya otras cosas más precisamente, perdón, importantes. y porque ya vamos a acabar y creo que Ajá, ajá. bueno, Sí, dime, realmente dime, yo sí adelante. invito a toda la gente en esas cuestiones a buscar apoyo, en cuestión a buscar apoyo con familia, amigos o profesional, apoyo profesional, que realmente es importante conocer el motivo y conocer todas estas situaciones. Y bueno, doctor, sí, lo que gusto decir en estos pocos segundos. Ajá. No, pues lo podemos seguir abordando, ¿no? Porque no es que tengamos que ser pobres, no, eso es injusto, no. No estoy abogando por la pobreza.